8:31 de la mañana para entregarnos las informaciones del mundo. ¿Qué está pasando? Así es, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día y comenzamos la semana mirando lo que pasa en Grecia con este gran incendio forestal que está avanzando en distintos puntos del país y que lamentablemente deja incidentes como el que revisamos en pantalla con 2 helicópteros que estaban trabajando justamente para detener el avance de las llamas cerquita de Ática. Esto es más o menos a unos 60 kilómetros de la capital de Atenas, donde allí en esta zona está avanzando el fuego. Lo hizo durante el fin de semana y lamentablemente 2 de estas aeronaves que combaten los incendios chocan y dejan víctimas fatales. Había, Carlos, 2 personas en un helicóptero y 2 personas en el otro. Se confirma que logran encontrar a las 4 personas, porque si bien uno de los helicópteros cae, el otro sí realizó un aterrizaje de emergencia. Claro. Logran dar con el paradero de estas 2 aeronaves, pero del helicóptero que se precipita hacia el suelo, como vemos ahí en pantalla, allí fallecieron las 2 personas que iban en el interior. Claro, es que uno de los helicópteros impacta al otro, el que va más arriba de la pantalla es el que impacta al que estaba volando un poco más bajo. El que vuela más bajo claramente es el que saca la peor parte del choque. El otro alcanza como a mantener el recorrido. Claro. Que es raro igual porque los helicópteros en general son muy inestables cuando pasa cualquier problema, digamos, y suele generar problemas de navegación. Aparentemente logra maniobrarlo el otro helicóptero, el que causa el problema. Pero además había muchos otros helicópteros por lo que uno ve en la imagen, ¿no? No eran los únicos. No, de hecho ahí se alcanza a ver en la imagen cuando hay un tercero, por ejemplo. Entonces también se ahora investiga por qué no se vieron o qué fue lo que falló, si fue un problema más allá de la visibilidad, de algún tipo de radar. También es lo que ahora están indagando las autoridades, que no han entregado las identidades de las personas, nombre, edad, por ejemplo, pero sí se hablaba que las 2 víctimas fatales es el piloto danés y un oficial de enlace del servicio de los bomberos de allá en Grecia. En el otro helicóptero iba un piloto británico y también otro tripulante griego, que resultaron con algunas lesiones, pero nada que ponga en riesgo sus vidas, según la última actualización que entregaron a este día lunes. Esto fue ayer por la tarde, pero hoy día siguen combatiendo los incendios. Claro, y eso te iba a preguntar, incendios que están cerca, tú mencionabas algunas zonas ahí cercanas a Atenas, incluso cerca de las zonas más pobladas en Grecia, hay gente evacuada, me imagino yo, en las situaciones. Sí, claro, la semana pasada vimos, por ejemplo, lo que estaba pasando en la isla de Creta, específicamente, que podríamos decir allí fue donde comenzaron los incendios más fuertes en territorio griego, pero esto ya se ha extendido a las zonas continentales. Ahí estamos viendo, de hecho, parte de las imágenes de las últimas horas, de cómo siguen allí los equipos combatiendo las llamas, claro, con personas que han tenido que ser evacuadas. Todavía no llega a las grandes ciudades como tales, pero sí, por lo menos en la última actualización que entregaban las autoridades, son incendios que no han sido contenidos. Siguen avanzando, siguen quemando hectáreas y acá el problema es que a partir de este día lunes se instalan nuevas altas temperaturas, sobre todo en la zona sureste del viejo continente. En Italia, por ejemplo, son 25 las ciudades que están en alerta roja, la más alta por esas altísimas temperaturas. En Grecia también hay alertas correspondientes a los termómetros, a dónde van a llegar esas temperaturas, por lo menos hoy día lunes, con esta situación lamentable. Principalmente han fallecido bomberos, que también lo vimos la semana pasada. Ahora con el accidente de los helicópteros no ha habido civiles que hayan lamentablemente fallecido por las llamas, pero las autoridades decían que todavía es temprano para decir que esto está controlado, que todavía van a tener que tener a esos equipos desplegados, sobre todo durante esta jornada donde las temperaturas por lo menos se van a mantener altas. Es bien desesperante la imagen de las evacuaciones, de las personas arrancando de sus casas, y además pensando que claro, Grecia no es uno de los países que más aporta a la Unión Europea en términos económicos, por ejemplo, con relación a lo que hace España, lo que hace Francia. Claro, en España rápidamente activaron los mecanismos de emergencia de la Unión Europea y fueron para allá voluntarios de distintas partes del mundo. Grecia, bueno, en rigor, esta imagen del accidente del helicóptero muestra que había esfuerzos europeos porque había pilotos de otros países. Pero aún así, ¿no? Requiere más esfuerzos del bloque europeo, nos imaginamos, para
para combatir las llamas. Sí, de todas maneras, por lo que decían los medios de comunicación allá en Grecia hoy día, son 500 los bomberos más o menos que hoy día están desplegados en distintos puntos de Grecia. Claro, por ejemplo, el caso de este incendio allí cerquita de Ática, que es donde se dio este incidente de helicópteros, lamentablemente allí con 12 fallecidos. Nos quedamos dentro de hablar de Estados Unidos, pero con emergencia de incendios que están viviendo también en Washington. Washington, el estado, no la ciudad. Exacto. Seattle, digamos, básicamente. Por ejemplo, claro, la ciudad más grande, de hecho, la segunda es Spokane, y allí es donde se están concentrando los incendios forestales. Allí tenemos la imagen de la última jornada. Claro, esto es Washington en la costa noroeste, muy cerquita de la frontera con Canadá, por ejemplo. Una zona... Mar Pacífico, o sea, Océano Pacífico. Exacto, una zona que, claro, tal vez es un poco más húmeda, no tiene tantas altas temperaturas, pero sí durante el fin de semana ha habido más calor, y acá el problema también son los vientos. De hecho, en algunas de las cámaras se siente el audio saturado por las ráfagas de viento que se han instalado sobre esta región de Estados Unidos. Son ya 600 las estructuras que han sido quemadas. Esto incluye casas, comercios, edificios del gobierno, incluso de los gobiernos estatales, claro, que han sido afectados por las llamas. 60.000 personas que han tenido que evacuar el área de Spokane. Les decía que es una de las ciudades más pobladas que hay en esta zona. Sí, se ve el trabajo de los bomberos allí en todas estas zonas. Ya aquí derechamente son zonas absolutamente habitadas a donde llega el fuego, pero claro, porque son muy colindantes con los bosques, ¿no? Bosques bien tupidos, a veces con material súper inflamable, porque son especies nativas o no nativas, especies reforestadas a veces, que generan más propensión a los incendios forestales. Pero se ve bien impresionante todo el fuego, y tú lo decías, ¿no? Con temperaturas altas, a pesar de que están bien al norte, es decir, son zonas relativamente frías. En invierno ahí cae nieve todo el año, o sea, todo el semestre, mucho, digamos. Además, llueve también, pero en verano, claro, ahora se está produciendo por el cambio climático las temperaturas más altas, digamos, 30 grados fácilmente igual, 35 grados en verano, no pasa nada, digamos. Claro, que es un poco lo que pasa con el país vecino, Canadá, que está súper cerquita, que también está atravesando una situación compleja en términos de la cantidad de focos, porque además acá el problema de zonas como lo es Washington es que por justamente todas esas zonas boscosas también es bien difícil de acceder a aquellos lugares con los esfuerzos por tierra. Claro, donde hay sectores residenciales, como vemos allí en la pantalla, la destrucción posterior también, es más fácil llegar por caminos, pero cuando es la mitad de un bosque se hace más difícil que esos equipos de bomberos en tierra puedan allí combatir las llamas en el sector. Por lo menos la actualización a hoy día en la madrugada se hablaba que no hay contención de los incendios, con posibles ráfagas de viento que sigan expandiendo las llamas en este sector allí al noroeste de Estados Unidos. Vamos a movernos ahora hasta Asia, imagen que nos llega frente a la costa de Indonesia. Los equipos de rescate de ese país a este día lunes siguen buscando a posibles pasajeros desaparecidos. Esto tras un incendio que afecta a este ferry, a este transbordador que tenía a turistas nacionales, a residentes también, frente a la isla principal de Java. Además, la principal isla, la más grande, claro, de este país, que es un archipiélago. Está conformado allí por varias islas. Rescataron ayer, esto fue ayer por la tarde, Carlos, a 229 personas, una cantidad importante, algo positivo, que se logró rescatar a la mayor parte de personas. Lamentablemente, sí, también recuperaron 5 cuerpos, según la actualización que entregaban en estos últimos balances. El problema acá son las cifras de cuántas personas iban efectivamente a bordo, porque la lista oficial hablaba de 232 pasajeros y 39 tripulantes. El problema es que los propios trabajadores de este ferry, los testigos también, dijeron que era más gente de la que estaba inscrita, que suele ser un problema en Indonesia. De hecho, allí las autoridades decían que lamentablemente es algo que se suele dar en este tipo de ferries, que los sobrevenden, esa gente entra sin registrarse. Poquita fiscalización, navegación irregular, quién sabe cuántos no identificados eventualmente. Sí, es más difícil. Y claro,
ahí viene toda la cuestión, que es casi como decir, han pasado 100 años desde Titanic y hay embarcaciones que siguen igual, con imposibilidad de evacuar a sus pasajeros con la cantidad de botes salvavidas o de implementos que pueda haber. Tienen que llegar al rescate de esas embarcaciones igual. Claro, aquí lo que se están basando es en las declaraciones de los familiares, de gente que en los puertos cercanos donde llegaron esos 229 rescatados han dicho, oye, acá no está mi familiar y tampoco está entre las 5 víctimas fatales. Es por eso que allí se eleva la alerta entre las autoridades y tienen que empezar a buscar a posibles desaparecidos. Se hablaba que había una cifra, allí cambiaba según la autoridad local, de 40 personas que posiblemente todavía estaban siendo buscadas. Algunos hablaban de 20, 30, bueno, una cifra difícil de determinar cuando no se tienen esos registros específicos de quienes iban a bordo de este ferry, que además partió de una de las ciudades más grandes de Indonesia, no solo de esta isla, se dirigía a otra. El fuego empezó a las 6, 7 de la mañana, hora local en Indonesia, y mucha gente ante la desesperación, lo veíamos en las imágenes, se lanzó desde el ferry al agua para evitar ser atrapados por el fuego. Bueno, allí también hubo rescates desde el agua y también a las personas que estaban allí. La principal pregunta también es dónde comenzó este incendio. Es parte también de la otra arista, podríamos decir, que tiene este incidente, la búsqueda de los desaparecidos, que permanece activa este día lunes, y también determinar cómo inicia el incendio en este gran transbordador allí frente a la costa de Indonesia. Nos vamos hasta